Muy bien. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, ya. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí en una audiencia con muchos abogados, ¿cierto? Asumo. Quiero poder aportar una visión más práctica de la implementación, ¿ya? Aquí sabemos que se crea un nuevo sistema de delitos económicos para ordenar el asunto, pero de un asunto en el cual no todos son nuevos. Y eso es un destaque importante porque hay muchas cosas en la ley de delito económico que ya eran esperadas de las organizaciones, que ya estaban exigidas, delineadas, diseñadas y que tenemos que seguir haciéndolo bien. ¿Ya? Entonces, y digo esto para que no nos tomemos de tanto asombro. Es bueno tener asombro y respeto por la ley, eso es importantísimo, pero también tratar de poner una mirada un poco más objetiva, que muchas cosas que están ahí descritas ya eran existentes. Y entonces entiendo como una invitación a revisitar y mejorar, desarrollar lo que no veníamos haciendo tan desarrolladamente, hacerlo ahora, ¿ya? O sea, se incorporan sanciones a la persona natural, a la persona jurídica, modifica muchas cosas y establece un régimen especial para determinación de pena. Ok. Ahora, ¿esto qué es lo que manifiesta? Manifiesta no solo la creciente preocupación por el cambio climático, ¿ya? Y estoy hablando ahí del medio ambiente, sino también con el entorno y las comunidades y cómo afectamos a nuestros territorios en el desarrollo de la actividad minera. ¿Ya? O sea, la transformación del territorio es algo dado en la actividad minera. ¿Cierto? O sea, uno cuando llega a un territorio ya está dicho que lo va a transformar. Y aquí el rol del mundo actual, un mundo que ha cambiado, es entender cómo lo puede hacer de manera distinta. Porque si nosotros pensamos cuánto, o sea, desde la revolución industrial primera, 1700 y algo, 1800, o sea, han habido varias revoluciones industriales, ¿cierto? O sea, de carbón, del gas, después de la energía eléctrica y nuclear. Y por último ahora la revolución de Internet, de la tecnología y energías renovables, ¿cierto? Entonces el mundo ha aceptado conductas distintas en distintos momentos, ¿cierto? En el desarrollo humano, en nuestra sociedad. Y así ahora el mundo nos requiere otra postura, nos requiere otra conducta. Entonces, conductas que hayan sido aceptadas en cierto momento ya no son más. Y eso también pasa en el medio de los negocios. Nosotros aquí hemos vivido varios momentos, encuentro icónicos, ¿cierto? Se recordarán muchos de lo que pasó con empresas como Enron en el pasado, ¿ya? Lo que llevó implementación de leyes como Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, mucho más regulación por la SEC, ¿no? Americana, y también más recientemente la crisis de 2008, en el cual mercados que eran considerados maduros vivían de un apalancamiento sin límites. Eso fue lo que pasó, ¿ya? Y nos llevó a una situación de mucho mayor atención al comportamiento de los bancos, de las empresas, del sistema financiero per se. Y por qué no decir que también el sistema financiero en ese momento dejó heridas a muchas familias, ¿cierto? Que estaban expuestas en ese contexto, etc. Entonces, las crisis o las modificaciones de las leyes nos llevan a repensar nuestras conductas, cómo actuamos. Eso es lo que quiero transmitir. En términos de cumplimiento ambiental, ahora lo que nos convoca, perdón que
me perdí aquí, ya estaba pasando. ¿Ya? Eso es lo que les conté. Entonces, eso. Lo que nos convoca, el modelo, lo que nos invita es pensar objetivamente, qué es lo que tenemos que modificar en nuestro ambiente de negocio. O sea, mirar a la ampliación del catálogo de delitos, mirar quiénes están involucrados, pero en la cadena completa de nuestro negocio. Porque una gestión responsable debe mirar su negocio, pero también hacia su entorno, y no solo comunidades, pero quienes participan de esa cadena de suministro. Y algo que siempre me ha llamado la atención ha sido en muchos casos, y no estoy hablando de la empresa que estoy hablando de toda la experiencia que veo, ¿ya? Quiero remarcar eso. O sea, me ha llamado la atención en muchos casos cómo las empresas muchas veces tienen la falsa sensación de contar con un servicios de terceros o con una contratación y entender que tiene una limitación de responsabilidad. Bueno, en alguna medida sí, la tendrá y así lo dirán los contratos, etc. Pero al fin y al cabo, o sea, cuando uno subcontrata un servicio, subcontrata para tenerlo bien hecho, bien realizado, responsablemente, con sus estándares. Entonces, el riesgo no se terceriza completamente. El riesgo es la operación de uno y la responsabilidad de una buena contratación, de una buena diligencia para la contratación es de uno. Y esa ley nos convoca a eso también. Porque cuando dice que terceros actuando en su propio nombre, con o sin mandato, dice eso y nos invita internamente a hacernos responsables por todo aquello que estamos pidiendo que realicen tareas en nuestro negocio. Esto habla mucho en esta nueva ley del daño medioambiental, la responsabilidad de todos nosotros y a esta mirada más objetiva, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Aquí es esto. Lo que les quiero comentar es lo siguiente. Un modelo de prevención efectivamente implementado. O sea, ¿cómo lo pensamos? O sea, no hay que reinventar la rueda, ¿ya? Porque de verdad todas esas modificaciones nos invitan a que muchas veces pensemos, ok, con la nueva ley vamos a partir de cero. No, es que no hay que partir de cero. O sea, principalmente las grandes empresas mineras, ellas ya cuentan con sistemas de gestión de riesgos y sistemas de cumplimiento. Ya cuentan, es revisitar si están siendo suficientemente buenas o eficientes o cubriendo los riesgos que tenemos. Entonces, en la primera etapa, o sea, o en la parte superior, yo lo que digo es lo siguiente, hay muchas referencias actualmente, o sea, nosotros tenemos referencias como norma, la ISO 37301, mucha referencia del Department of Justice americano, y digo que también la ley americana se ha desarrollado muchísimo en ese sentido, bueno, a pesar de que allá trabaja también con mucho más incentivos de que en nuestros países en Sudamérica. O sea, los americanos, además de estar exigiendo y tener nuevas leyes para sanciones en el mismo sentido que Chile, es decir, Chile está en el mismo camino. No puedo criticar específicamente la ley por no ser abogada. Aquí hay varios colegas muy competentes para hacerlo, pero puedo así decir que Chile está en un camino que es común en el contexto de mundo que estamos, o sea, en contexto de negocio. Entonces, lo primero es decir esto, o sea, que estamos alineados, o sea, hay muchas metodologías, mucho material disponible, pero que cuáles serían lo más importante. O sea, la parte superior tenemos, primero, diseño e integralidad. O sea, olvidar en las empresas que tenemos departamentos, áreas, o que un trabajo es de un gerente o una gerente. No, el proceso es de la empresa. Empezar a pensar procesos, como dicen los gringos, end to end.
O sea, y en un proceso habrá distintos responsables en cada etapa de los procesos. Y diseñar bien esto y atribuir bien esas responsabilidades. Lo otro es no dejar, nunca se olvidar de la formación y difusión. Porque uno no aprende en la primera, muchas veces aprende en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Así que refrescar los conceptos que son importantes en la estrategia de una empresa, los conceptos importantes en la gestión, como la gestión de riesgos, la gestión por cumplimiento, son fundamentales para que se entienda el por qué se está haciendo. O sea, la mayoría de los programas de compliance en el mundo lo tienen. Formación y difusión es clave. O sea, uno trabaja en su especialidad. O sea, tenemos equipos de ingenieros de mina, especialistas, prevencionistas. Ellos están enfocados en su trabajo, pero también, entonces, tenemos que recordarlos que es importante cómo hacen su trabajo, no solo técnicamente, pero responsablemente en las consecuencias que pueden generar. Y esto vale para todas las capas de la organización, porque nosotros como líderes de organizaciones tenemos la responsabilidad de hacer el resto de la organización entender e interiorizar esos conceptos, ¿no? Entonces, con eso, además, disponibilizar los famosos canales de denuncia e investigación, que antes eran algo innovador y ahora ya es algo que sí tiene que estar, sí o sí. Y en la parte inferior, yo lo que menciono es, para generar cultura, tenemos que evaluar los riesgos y medidas preventivas, o sea, y hacer la revisión periódica de controles. Parece una tarea simple, en organizaciones como las nuestras puede ser una tarea titánica. Entonces no me gusta, lo que hacemos es que es asegurar que ocurran revisiones y también saber entender cómo incentivar a la organización y avanzar en un 80-20. O sea, la perfección no existe y nosotros tenemos que ser capaces también de entender, bueno, cuáles son los principales problemas y empezar de algo. O sea, tener la estrategia perfecta no va a resultar o va a demorar demasiado. Y como necesitamos de un sentido de urgencia, tenemos que armar la estrategia y poder terminarla, aunque no sea con cobertura 100%, pero el 80% resulta mucho, porque eso identifica y da el sentido de que el liderazgo de una organización está avanzando lo suficiente y tiene compromiso suficiente con lo que se requiere. Muy bien, entonces, si tenemos que elegir, o sea, ¿cuáles son las claves para esa implementación? Para mí, parte de la gestión de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de mi negocio? Nada más que eso, lo tenemos mapeados. Y esos riesgos, ¿cómo están asociados a la nueva ley? ¿Cuáles son los procesos en los cuales tengo mayor probabilidad de cometer un delito? Y ahí, o sea, nosotros priorizamos, o sea, porque todo a la vez no será posible. Las empresas han recibido 12 meses para adaptarse. Bueno, ya tenemos 9, ¿cierto? Y eso pasa muy rápido. Entonces, ese mapeamiento, la formación y capacitación puede ir ocurriendo en paralelo. O sea, esto es una forma de capacitarse, pero también dentro de las empresas hay muchos estudios preparados para hacerlo, muchos abogados que nos están ayudando a hacerlo en las distintas capas de la organización y nuestros directorios. Y después, tener la responsabilidad clara y dentro de lo razonable. O sea, lo razonable va al 80-20 que digo. Yo sé que en Chile no somos muy amigos de lo razonable, somos más precisos, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a ocupar el sentido de razonabilidad, porque ayuda. 80-20 es suficiente para muchas cosas, siempre que dentro del 80 esté lo importante, ¿eh? No la hormiga, el elefante. Exacto. Y con eso, es decir,
hacia atrás, si miramos, hay ejemplos que les comenté de modificaciones, de exigencia de nuevas conductas, de conductas distintas. También hay ejemplos, así, además, de empresas, casos de estudios, por ejemplo, como de la Boeing, una empresa que innovó muchísimo, pero rápidamente, no cumpliendo ciertos protocolos, y tuvimos fatales tremendos. O sea, eso es público, son casos que están en la media fácilmente. Tuvimos también casos, por ejemplo, de British Airways, que respecto más de compliance, en el cual la empresa salió bien y la responsabilidad quedó al ejecutivo que tomó la acción. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que las empresas tenemos la responsabilidad de establecer los sistemas, los mecanismos de control, de defensa, de prevención y anticipación más que nada. Ahora, no podemos controlar la acción de uno. Si uno, independientemente de todo que la empresa haga, decide tomar una mala decisión o una mala acción, entonces tiene esa responsabilidad. Entonces, en este entender, hay que comprender que esa ley viene para generar ese equilibrio. Hay que aceptarlo así y hay que aceptar que no habría más lugar en el mundo actual para no pensar en eso y para pensar que tenemos que potenciar las conductas hacia nuestro medio ambiente de una manera muy distinta a lo que era aceptable hace muchos años. Entonces, que Chile se sienta sumado a esa modificación, ese contexto mundial en el cual desde la revolución industrial hemos destruido demasiado el medio ambiente y no sé si podríamos reponer. Para poder reponer tendremos que hacer no emisiones cero como mundo, sino que menos, o sea, tenemos que aportar algo que no sé si sería posible o viable. Bueno, con esto quiero cerrar y dejar el mensaje que con el material entregado puedan revisar, o sea, las etapas que están sugeridas para el desarrollo de un buen y un eficiente modelo de prevención de delitos basado en procesos, o sea, no solamente la ley. La ley es la ley es un marco. Ahora, lo que ocurre dentro de las empresas es que muchas veces los abogados que nos acompañan reciben las cosas cuando ya no hay más que hacer. Entonces, para mí, la raíz y lo fundamental está en conocer sus procesos y los riesgos asociados a ellos, gestionando ahí en el ex ante. Antes que ocurran las cosas. Cuando ya la leche está derramada no hay mucho más. Y eso es lo que provoco en términos de estructura de un buen modelo de prevención de delitos. Hay muchos desafíos y también respecto al tiempo de la mesa, quiero dejar ese mensaje. O sea, interiorizar y ir modificando la cultura dentro de sus modelos de gobierno corporativo a través de la gestión de procesos, gestión de riesgos de su negocio.